y pertenezco a la organización SETEM del Estado español. Hemos venido trabajando conjuntamente con el MABI de Brasil y con el FOBOMADE, en este caso, desde el Tribunal Permanente de los Pueblos de Lima. Y por nuestra parte queremos acusar al Banco Español Santander, que es el mayor banco privado que opera en América Latina y el Caribe. Es el primero del mundo en beneficios, lo ha sido durante 2 años seguidos. En 2009, incluso en el contexto de crisis financiera y global, obtuvo un beneficio de 8.943 millones de euros, que significó un 1% más que en 2008. Y como decía Leandro, en Brasil es el tercer banco privado del país desde que adquirió Banco Real, y sus beneficios en Brasil suponen el 21% del total de beneficios del banco. Esta posición de dominio y de protagonismo en Brasil, como ha explicado él, no es casual. Tiene su origen en una serie de medidas liberalizadoras del mercado financiero y energético que aplicó el gobierno de Brasil por presión de la Unión Europea y de ciertos estados de la Unión Europea. Por tanto, el Santander y el banco portugués Banif se están beneficiando de todo este aplanamiento, digamos, del terreno. Al banco lo acusamos de vulnerar el respeto a los derechos humanos porque ha participado financieramente en el proyecto Río Madera, ha estado participando de manera directísima desde el año 2007 hasta enero de 2010 porque formaba parte del consorcio que construye la primera de las represas del Río Madera, la de Santo Antonio, cerca de la ciudad de Portobello. El banco, al principio del proyecto, tenía una cuota de un 10% dentro de este consorcio, y a través de la presión social internacional que hemos venido articulando con los compañeros del MABI, de FOBOMADE, de SETEM, cada uno en sus frentes de presión, conseguimos que el banco viera amenazada su reputación, incluso que viera peligrar digamos, los aspectos económicos del proyecto. Ya se ha retirado del consorcio de Santo Antonio, lo hizo en el enero pasado. Queremos de todos modos responsabilizarle de todos los gravísimos impactos que se han producido entre 2007 y enero de este año. No se ha retirado del todo el proyecto porque no ha desmentido que no siga siendo un banco coordinador de otro conjunto de bancos. Creemos que todavía sigue allí, con este rol de banco agente que se llama, que coordina otro grupo de bancos internacionales que siguen dando apoyo financiero.